Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por asistir. Voy a estar medio preso de esto acá, pero no. Pero creo que estoy bien. Bueno, gracias a la organización por la invitación, a la empresa Fertec por haberme convocado y a ustedes que han venido a padecer un ratito la charla. Vamos a hablar, como decía el moderador, sobre, es un taller, le pusimos el nombre de clínica, sobre, a ver cómo es esto con él, con esto, no, con este, ahí está, puntero. Bien, uso agronómico de estiércol y efluentes. En particular, mi formación, soy ingeniero agrónomo, soy también químico y tengo una maestría en ciencias ambientales, entonces a veces hablo un poquito de química, un poquito de medio ambiente, o sea, un poquito de cada cosa. Sé un poquito de cada cosa y no sé nada de... Entonces, la idea es que estar acá en la charla de APRESID también, quería hablar un poquitito de suelos, por eso el subtítulo es la decisión entre el carbono orgánico lábil y el carbono edáfico pasivo o pasivo edáfico, que es una vuelta de rosca que le quiero dar a la charla relacionado con el uso de la materia orgánica. Bien, quiero hoy hablar sobre lo que es uso agronómico. La idea es contarle cosas, no tanto desde el punto de vista teórico, si bien hay algunas cositas que puede ser que yo toque sobre ese tema, pero mi experiencia en los últimos 15 años ha sido tratar de llevar adelante a campo todas estas prácticas de uso agronómico, desde la forma más casera posible hasta formas más escalables, ¿no? o de gran escala. Convencer también a muchos productores de este desafío del uso agronómico. Cómo transformar el estiércol en enmienda orgánica. Ahora vamos a ver por qué hago una distinción entre uno y otro. Tratar de valorizar las enmiendas orgánicas, ponerle un valor. Uno de los desafíos más grandes era cuando había que convencer al administrador de gastar gasoil o hacer algo, o comprar una máquina. Entonces tratar de darle un valor que justifique el uso de estas prácticas. Y justamente como les hablaba algo de la materia orgánica, ver a qué compartimento del suelo, ¿sí?, de acuerdo a qué apliquemos, va ese carbono. Si al carbono orgánico lábil o al carbono edáfico pasivo. ¿Me escuchan si me alejo, no? Sí. Bien, de algunas cosas no voy a hablar porque no tengo tiempo, la charla es de alrededor de 20 minutos, lo que tengo estipulado, 25, media hora, y después vendrán las preguntas, pero no voy a hablar de medio ambiente pecuario, que es una de mis especializaciones. Se supone que muchas de las empresas están en un camino de hacer estudios de impactos ambientales, implementar prácticas de medidas correctivas y hacer un programa de monitoreos. Dentro de todo esto está el manejo de efluentes, la disposición final de animales muertos, controlar las napas, manejar los residuos especiales, y una parte de eso es el plan de manejo de estiércol, y dentro de eso es lo que voy a hablar de enmiendas orgánicas. Tampoco voy a hablar de biodigestión, tal vez alguien me preguntó. La biodigestión puede compartir características con esto del uso de las enmiendas orgánicas. Después lo que sale de la biodigestión puede ser usado. El enfoque acá es sin biodigestión, pero es compatible. Pero no voy a hablar, no tengo tiempo. Entonces, un poco la charla está pensada en preguntas que me hacen los productores o los técnicos cuando llegamos a la instancia de barrer corrales de feedlots, limpiar camas de pollos, vaciar piletas. ¿Por qué camino van? Dice, ¿qué hago? ¿Tiros sólidos o tiros líquidos? ¿Uso lo que tengo en el barrido de corral así como está o le hago un proceso? Bueno, entonces la idea de esta charla es ir respondiendo y dejar algunos tips que no sean solamente para aprendérselos de memoria, sino con algún tipo de respaldo técnico. Ir por los sólidos o por los líquidos, muchas veces la pregunta se responde en que si yo tengo galpones de pollo o feedlots, cuando hablo de feedlot también puede ser una
pista de alimentación, ¿no? Cuando voy por los sólidos, bueno, obviamente los pollos no tienen efluentes líquidos, pero los feedlots, el efluente líquido muchas veces es muy pobre. Por supuesto estoy hablando del 99% de los feedlots que hay, no aquellos que tienen plateas de hormigón donde el destino y la recuperación es distinta. Estas prácticas apuntan a la mayoría de los productores. Hay otras prácticas como la biodigestión que no están al alcance de todos hoy. Y bueno, yo voy a hablar sobre lo que se hace normalmente y lo que uno encuentra cuando va dando vueltas por ahí en el campo. Por otro lado, si tenemos tambos o porcinos, bueno, ahí la decisión que hay que tomar es si vamos por el camino de los sólidos y los líquidos. Siempre y cuando hagamos un manejo de esos efluentes o purines, es mejor llamarlos purines, y si hacemos un manejo de esos efluentes, bueno, podemos separar fases sólidas de líquidas y ahí podríamos ver por qué camino llegamos al campo. Antes de entrar en esto, lo voy a nombrar un poquito más adelante, les quiero simplemente contar que, bueno, esas serían máquinas que son capaces de hacer de este tipo de distribuciones. Les quiero contar que, y hacerles como una pregunta, ¿sí?, que pueden responder o no, porque también no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos pensarla. Si es lo mismo el estiércol, el barrido de corral, el guano, lo que saquen de las granjas, de las piletas, porque muchas veces hay piletas, o son lagunas, o son pozos, son cavas, que se limpian y se tiran al campo. Si es lo mismo esto que enmienda orgánica. Tal vez, bueno, hago una pregunta retórica y me la puedo responder yo mismo, que no. El estiércol, el guano removido de estos lugares, le falta algo para transformarse en enmienda orgánica. Yo creo que, sin necesidad de ahondar mucho, lo que creo y lo que en mi experiencia fui evaluando es que uno debería hacer algún proceso a este estiércol, ¿sí?, para transformarlo en enmienda orgánica, porque el material, así como viene del estiércol, es bastante inmaduro, con poca uniformidad y complica las tareas de aplicación a campo. Los mayores dolores de cabeza muchas veces pasan por ahí. Entonces, un poco quiero dejar establecido esa diferencia entre enmienda orgánica y estiércol. Entonces, muchas de las cosas que voy a decir son las convicciones que tengo yo y en base a mediciones que hemos hecho por lo menos en las principales provincias productoras de Argentina, en el cual llevar directamente todo esto al campo tiene unos problemas. Es mejor pasar por una etapa previa que sería su transformación en enmienda orgánica. ¿Por qué? Bueno, ahí hay una lista de cosas de por qué yo no tiraría el estiércol tal cual está al campo, por sus contenidos de patógenos. El otro día hablaba con un floricultor de La Plata y me decía, bueno, que él hace esta transformación porque el cebollín que él incorporaba por las malezas que venía en la bosta de la vaca que él juntaba, le complicaba mucho la producción de flores. Muchas de estas cosas tienen que ver, como esta última, con la legislación. Todas las legislaciones mundiales y las de Argentina están apuntando a decir, ojo, que tirarlo directamente al campo tiene algún problema. De hecho, es muy común ver en los tambos que hay algunos piletas donde viene el estercolero todos los días, chupa y tira al campo. Esa práctica tiene, digamos, me parece que los días contados, no digo mañana pasado, pero con el tiempo hay que tratar de pensar en prácticas más sustentables. Por otro lado, el estiércol así como está tiene mucha agua. O sea, ya si uno va piensa como productor, diría, bueno, no está bueno sacar 10 bateas de estiércol donde de 7 a 9 son agua. Es el agua más cara del mundo y bueno, es preferible tratar de que pierda un poco de agua. El material de por sí no es uniforme y acá hay algo muy importante que se habla poco, que es de la madurez de este material con respecto a esa transformación en enmienda orgánica. Yo mantuve en misterio lo que era la enmienda orgánica, o por lo menos en lo que yo creo que es la enmienda orgánica. Con esto no quiero decir que uno no pueda tirar
la materia orgánica tal cual la recuperó de los corrales, del tambo, de los cerdos, ¿sí? La impronta que le da la materia orgánica que está ahí es suficiente como para producir las mejoras que vemos en los suelos. Pero yo creo que deberíamos tener algunos cuidados y algunas cuestiones que deberíamos mejorar relacionados justamente con la practicabilidad de esto, o sea, la posibilidad de llegar en forma concreta al campo. Esto apunta a decir, fíjense, acá no sé si se aprecia en la foto, pero está humeando, ¿ven el barrido de corral de este feedlot? Bueno, está humeando, lo sacaron hace un día, 2, y se está cargando al carro que se va a tirar al campo. 7 días después se sembró un maíz y no hubo fallas en el maíz. O sea que esa también es una de las preguntas que se hacen, ¿con cuántos días? Ahora, si ustedes me dicen que esto es una práctica estándar, yo diría que no, porque puede ser una lotería, porque así como este maíz en Río Colorado, en el sur, en Río Negro, germinó y estuvo todo bien, también vi un trigo en San Antonio de Areco donde se quemó completamente y nunca germinó. Y no eran problemas de poder germinativo de la semilla, sino era porque depende también la calidad o la naturaleza de ese estiércol. Entonces, dejo claro como que se puede usar la materia orgánica tal cual viene, pero estaría interesante hacer algún tipo de proceso. Y cuando hablo de ese proceso o esa transformación de estiércol en materia orgánica, en enmienda orgánica, me refiero al proceso de compostaje, ¿no? Viejo y conocido proceso de compostaje. El proceso de compostaje es sencillo de realizar. Muchas veces muchos se asustan por cómo se puede hacer a escala campo, porque imagínense tener unos corrales, ¿no? con 5.000 animales bosteando 27 kilos por día. Las cantidades que se empiezan a generar de barrido corral son bastante inmanejables. Entonces, la forma de hacerlo a campo hay desde las más complejas hasta las más sencillas. Yo opté por convencer a productores y a técnicos de ir por las más sencillas. Lo que hay que tener en cuenta, tal vez acá hay personas que conocen el proceso de compostaje inclusive mejor que yo, simplemente quería dejar unos tips que ustedes recuerden, que el proceso de compostaje es aeróbico, necesita oxígeno. ¿Eso es por qué? Porque he visto pilas de estiércol tapadas con silo bolsa, como si fuese el silo búnker o el silo de alimentación. Y eso va en contra de un buen proceso de compostaje. Cuando digo que es aeróbico es porque necesita oxígeno y necesita remoción. O sea, yendo de lo más práctico, de lo más básico a lo más complejo, pilas bajas es mejor que hacer una única pila. Muchas veces uno llega a un campo y ve una única pila muy grande y esa pila es difícil que en el centro, ¿sí? En el centro de esa pila le llegue aire, oxígeno. Entonces gran parte de toda esa pila no va a quedar compostada. Las temperaturas, una pregunta bastante común, y es que uno debería permitir que esas pilas alcancen los 70 grados. ¿Vieron cómo humeaban las pilas del feedlot anterior? Bueno, si uno deja que alcancen 70 grados centígrados y lo puede mantener por 3 días, uno se asegura que hay una muerte de las principales malezas e inclusive de enfermedades. También recuerden que ahora estamos trabajando con una cuestión orgánica y también puede haber restricciones sanitarias porque puede haber en el estiércol algún tipo de enfermedad, ¿no? de los animales que estaban en ese galpón o en ese corral. Entonces es muy importante el compostado para matar la mayoría. Toda la bibliografía y los ensayos que hemos hecho muestran que el 90 y pico % muere. Siempre hay bacterias o enfermedades que tienen estructura de resistencia, pero bueno, en general el proceso de compostaje no deja muchas enfermedades. Eso es porque muchos veterinarios, cuando empezamos con estas prácticas, teníamos algunas discusiones y bueno, midiendo detectamos que hay una gran muerte de bacterias. Y algo importante que aquí está esbozado es la relación carbono-nitrógeno. En muchas charlas o en lugares siempre me preguntan por esta relación carbono-nitrógeno, ¿no? Si uno tira o aplica a campo el barrido de una granja, las relaciones carbono-nitrógeno son bajas porque hay mucho nitrógeno.
En el cambio, si uno tira un barrido de corral de una pista de alimentación, de un tambo o de un feedlot, ¿sí?, va a tener relaciones carbono-nitrógenos alta porque la cantidad de carbono es mucho mayor. En general, si uno quisiera tener en mente relaciones carbono-nitrógenos ideales, yo creo que entre 18 y 25 son las relaciones carbono-nitrógeno ideales, porque relaciones carbono-nitrógeno más bajas tienen exceso de nitrógeno. Entonces, cuando uno lo aplica, es muy probable que tenga una liberación de nitratos, y si la napa está cerca, puede ser que se nos escapen nitratos a la napa. Si tengo relaciones carbono-nitrógeno muy altas, por otro lado, aplico y estoy muy cerca de la siembra del otro cultivo, y cuando digo muy cerca, puedo decir 15 días, 20 días, puede haber hambre de nitrógeno, porque toda la actividad microbiana va a tomar, para degradar esa enmienda que yo apliqué, la va a tomar del suelo y me puede producir hambre de cultivo en el cultivo que yo estoy justamente tratando de implantar. Entonces, dejando un poco claro estas 4 cosas que hacen al compostado, lo que nosotros tratamos de hacer es hacer pilas bajas de 1,50 m, que no sean más anchas de 2 metros, y que de esa manera, dispuestas en filas, uno pueda tener la posibilidad al menos de dejarlas así, chiquitas. Si uno tuviese un poquito más de ganas de hacer algo, podría pasar un removedor de estiércol. Estas son máquinas que ya empiezan a fabricarse en Argentina y uno empieza a encontrar, que tienen un rotor, ¿sí?, y que pasan sobre esas pilas y generan. Primero, la pila quedó tal cual estaba antes de pasar. El efecto rápido es la mezcla, ¿no?, y la aireación de todo eso. Normalmente hay una fase en el compostaje que es termofílica, sube la temperatura a 70 grados y después es medio que baja. Si uno lo remueve, vuelve a subir, vuelve a bajar. Si lo remueve otra vez y no sube, significa que está listo. Estas prácticas no hay que hacerlas todos los días. Si yo hablo de periodos de compostaje mínimos de 70 días, pero a veces se alargan a 200 días, con pasar 2 o 3 veces es más que suficiente. Si uno quiere pasar 8 veces, seguramente va a ser mejor, va a haber más desmenuciamiento y más superficie de contacto, y la enmienda orgánica que voy a obtener va a ser aún mejor. Nunca hablé mucho de la calidad, pero el estiércol, sí, y la enmienda orgánica tienen diferencias de calidad importantes. La enmienda orgánica tiene parahumatos, que no es humus, pero es mucho más parecido a lo que el suelo necesita. Entonces, acá hablaba de reiniciar el ciclo, este ciclo de 70 grados. Esto son pollos muertos. También con los cadáveres se puede hacer una disposición final de ellos limpia. Ahí hay un esquema que usamos en cerdos, con capas, en el cual cualquier animal de estos, hasta una vaca una vaca de tambo o un novillo de feedlot, con 6 meses, en el cual uno no aplique ni agregue ningún tipo de cal para romper el ciclo biológico, en 6 meses, con buenas temperaturas, se degradan, si no puede tardar un poco más. Pero con 6 meses yo he visto desaparecer prácticamente y hasta comerse los cuernos. O sea, el trabajo bacteriano, siempre y cuando uno respete alguna relación carbono-nitrógeno y conozca más o menos qué hay. Muchas veces se ponen, acá se pone una capa previa de enmienda orgánica, pero en otros casos se ponen una capa de estiércol, se ponen rollos picados, silo picado, o sea, uno aportaría nitrógeno, otro aportaría carbono, y el animal se tapa con un poco de estiércol y otra vez y suelo. A veces directamente no se pone suelo, sino que se pone un material de estos que permiten cierta aireación. Y además, al tener aireación, cuando el animal se va descomponiendo, se va achicando, y uno debería o reemplazar o poner un poco más como para compensar esa pérdida, pero al haber este tipo de material que puede ser a partir de rollos viejos, o bueno,
puede ser, como les decía, silo picado, generamos una buena cama para hacer enmiendas orgánicas. Estas, normalmente uno si ve los cementerios de animales hoy, muchas veces se entierran, o están al aire libre, o están en lugares bajos, y hay prácticas como estas que son sencillas de implementar, y después esto se carga todo en el estercolero y se tira. Bien, vamos a hablar un poquito de valorización. Viene la decisión, voy a tirar esto al campo. Acá esto es en un lugar donde el suelo era muy clarito, y si ustedes pueden, se ve bien la imagen, ¿ven el estiércol que es un poquito más oscuro? Bueno, eso es a razón de 30 toneladas por hectárea. Eso también me gustaba dimensionarlo, porque 30 toneladas, yo a veces digo, no, tenés que aplicar 30 toneladas por hectárea. Dice, 30 por hectárea, uno puede pensar que te tapa el estiércol o la enmienda orgánica, y no, fíjense, 30 toneladas por hectárea es esto, más o menos. Es decir, que muchas veces uno se desalienta y dice, bueno, yo voy a aplicar de enmienda orgánica 8 toneladas por hectárea, o 2, o 6, o 4. Y a veces dice, uy, no vi resultados de un año para otro. Y es más, dejé una franja y no vi resultados. Y muchas veces no se va a ver enseguida, porque los principales indicios van a ir al suelo, y habría que medirlos en el suelo. Y después, con pocas cantidades, la impronta no es suficiente. Acá se sembró, con remoción, se sembró un maíz, y este lugar y este lugar es el mismo unos días después de una lluvia. Entonces, la idea de valorizar, yo extraje esto de mi mismo libro, ya les voy a pasar el chivo, no salió todavía, está en la editorial, pero tenía que, por una cuestión de que no puedo usar todavía las imágenes, pero bueno, como soy yo, pero le pedí permiso a la editorial y está ahí. Y lo que hice en este libro, traté de recopilar casos prácticos, muchos, y tratar de valorizar qué pasa en un corral que tiene 1000 animales, ¿sí? Si empezamos a aplicar enmiendas orgánicas. Este grafiquito lo que muestra es, por cada bloque de 1000 animales, si vamos a aplicar con una estercolera de 10 toneladas, más o menos se generan fíjense, 1000 animales por año generan 8000 toneladas de estiércol, es bastante grande, que quedan secas más o menos después del proceso de enmienda. Imagínense que si uno no hace nada y hace las pilitas chiquitas, igual la cantidad, esas pilas se reducen un 40, un 30, si uno lo composta se reduce hasta un 50, es decir que la logística es menor y la calidad es mayor. Acá están más o menos las cantidades que quedarían, cada 1000 animales 900 toneladas para tirar al campo. Lo que hice ahí fue, bueno, si tengo 900 toneladas y lo voy a tirar con carros de 10, tengo que llevar estos viajes a los lotes destino. En general, si uno habla de un estiércol de feedlot o una enmienda de feedlot, que se hizo un compostaje casero, no me refiero a un galpón techado con humedad como se ve en Estados Unidos o en otros lugares, sino, como les dije, con las pilas, que uno le agrega le puede agregar un poco de rollo, los puede mezclar alguna vez. Más o menos los valores de fósforo que tiene esos es alrededor del 0,6% en promedio, alrededor del 20% de materia orgánica y alrededor del 0,8% de nitrógeno. Esto es muy general y cuando uno trabaja en su propio establecimiento debería dimensionar y por lo menos alguna vez medirlo. Si siempre le da la misma alimentación, siempre hace más o menos el mismo manejo, hace el mismo barrido de corral, tiene los mismos galpones, tiene la misma cantidad de gallina o la misma cantidad de cerdo, después, una vez que lo midió una vez, ya más o menos lo que va a tener es parecido. Pero esto, para jugar un poco con estos grafiquitos, imagínense que teniendo estas cantidades de fósforo, materia orgánica y nitrógeno, y lo quiero valorizar porque quiero convencerme a mí mismo o al administrador de que me consiga la máquina, me ponga el gasoil, me ponga la gente, estoy pensando que tengo alrededor de cada viaje que hago, estoy llevando unos 330 kilos de fósforo transformado en diamónico y unos 500 kilos de urea. Y acá el equivalente en carbono orgánico no lo puse a propósito porque es lo más difícil de valorizar. ¿Cómo darle valor a la materia orgánica? Yo siempre digo, y si alguna vez escuchó alguna charla, que es como Mastercard, que no tiene precio. ¿No? ¿Viene la propaganda? Bueno, la materia orgánica no tiene precio porque un precio se forma si hay un mercado y no hay mercado de materia orgánica. En algunos lugares sí, el vecino me lo compra, qué sé yo, ahora vine de los toldos de un fieldo que el vecino se lo compraba por
1.000 pesos por día, le mandaba un camión porque le pagaba a los paleros. Bueno, ahí empieza a tener un precio. En este caso, fíjese, uno podría tener con 1.000 animales una unidad de 1.000, ¿no? Después si tiene 10.000, el filo tiene 10.000, habría que multiplicarlo por 10, pero por año uno tiene alrededor de 30 toneladas de diamónico y alrededor de 46 toneladas de urea. Esto llevado a lo último de acá, le saqué las referencias porque ensuciaban el gráfico, pero lo último de acá es qué cantidad yo podría llegar a enmendar, no fertilizar, enmendar. Ahora al final les digo por qué. Alrededor de 71 hectáreas, teniendo en la cabeza un promedio de unas 20 toneladas por hectárea. Para empezar a hacer algún tipo de daño, diría yo, o algún tipo de impronta, hay que tratar de empezar con cantidades altas y uno ve los cambios rápidamente. Hoy existen tecnologías, ¿sí? Por eso es importante valorizar, porque existen tecnologías que me miden desde el líquido que cargué en una pileta y lo tiré hasta el sólido, ¿no? Puedo empezar a medir cuánto estoy tirando por hectárea realmente. Por eso necesito materiales que sean más ricos, más maduros, con más calidad, más uniformes. Rápidamente, ¿cómo estoy de tiempo? 25. O sea que tengo 5 y sí. Listo. ¿Cómo pasa el tiempo? Es tirano. Si tengo un tambo y 500 vacas en ordeñe, recuerden que un porcentaje de ese ordeñe va a quedar de esa estiércol va a quedar en el tambo, que será un 11-13%, y uso el mismo razonamiento, cargo un carro de 10 toneladas, bueno, voy a tener alrededor de, le saqué también algunos otros intermedios, voy a tener alrededor de 46 carros que aplicar por año, 23 y 55 toneladas de urea y de diamónico, y tal vez tengo 24 hectáreas para fertilizar. Si tuviese 500 madres y establecí una granja porcina, ¿no? 500 madres, pero bueno, los lechones de engorde son más o menos aumenta. Fíjense que tengo que pensar más o menos que voy a tener que llevar 100 carros, uno cada 3 días, uno cada 4 días en todo un año. Pero las cantidades de diamónico y de urea son de 124 a 144 toneladas. Y el carbono orgánico se lo dejo un misterio para el final. Y tengo como más o menos alrededor de 80 hectáreas, al cual yo le puedo aplicar a razón de 20 toneladas por hectárea para enmendarlas. Rápidamente lo mismo. También hicimos algunos trabajos en Crespo, en Entre Ríos, con ponedoras y con parrilleros. Hay más información también para como es, galpones automáticos, no es un automático que limpieza manual, pero siguiendo el mismo razonamiento, fíjense la potencialidad de estos con 50.000 aves, más o menos estamos pensando en 147 carros y las cantidades de toneladas generadas por año son muchísimas más. Esto ya tiene un valor de mercado, lo pueden pasar a dólares y se pueden dar cuenta de cuánto estoy hablando, si de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, y las cantidades de hectáreas son también bastante más altas que con otras producciones. De hecho, el porcentaje de materia orgánica acá está alrededor del 50%. Si uno quiere pensar en cerdos, capaz está en 25%, en estiércol también, y bueno, en feedlot capaz que va a 12, 15, 18. Entonces, para ir redondeando, el subtítulo era la decisión entre el carbono orgánico lábil y el carbono pasivo edáfico, porque toda la bibliografía, esta es una bibliografía española de un libro que salió hace poquito, dice que cuando uno aplica 15 toneladas de estiércol o 30 toneladas por estiércol y no aplico nada y hace algún ensayo, de acuerdo a una determinada cantidad de tiempo, los suelos que tuvieron mayores aplicaciones de estiércol acumulan más agua en milímetros, ¿sí? O sea, tienen la capacidad, claramente por un cambio en las propiedades físicas, de acumular agua. Eso era un dato de un libro de referencia que salió este año. Esto es un dato de un feedlot de San Antonio de Areco, donde estos datos ya pasamos para los 14 años, pero estos datos quedaron en los 9, en el cual lotes que tuvieron aplicaciones de 30 toneladas por hectárea cada 3 años. Ese lote se le aplicó 30, se lo dejó descansar 3 años, 30, 3 años, 30. Ese lote alcanzó niveles de agua acumulada como lámina, olvídense el resto para simplificar,
de alrededor de 140 a 150 milímetros. Y los lotes que no tuvieron aplicación de estiércol, alrededor de 112. Estos no son ensayitos de macetas, sino son ensayos a escala grande y de varios años. Entonces uno podría pensar que la acumulación, la mejora en la acumulación de agua del suelo está alrededor de 30 a 40 milímetros, que se más o menos estaba, digamos, relacionado con esto. Acá inclusive lo duplicaba, pasaba o más, lo duplicaba o más. Estos son datos reales de acá, donde vemos que entonces la mayor, o sea, se explica el aumento de los rendimientos, la mejora de todas las cosas que uno ve en el campo se explican por propiedades físicas. Esto no voy a ahondar, pero lo que uno tiene que saber que esto es un tambo donde se hizo un retorno económico por aprovechamiento del estiércol, del agua, del reciclado de agua y de los efluentes, valorizando el residuo. Entonces, lo importante de esto es que tal vez un manejo de efluentes en un tambo de 500, 600 animales, o de 500 a 1000, a este productor, este es un caso real de un tambo, le costó $40.000, ¿sí? Y a lo largo de 9 años se le fueron agregando egresos por mantenimiento, ¿sí? Que al final del año 0, que fue la construcción, más los 10 años, gastó $58.000. Pero si uno valoriza el nitrógeno, pasándolo a urea, si valoriza el fósforo, pasándolo a diamónico, acá no se valorizó ni el calcio, ni el zinc, ni el azufre que existen, ni todos los micronutrientes en el cual no se valorizaron. Si uno valoriza el ahorro de agua, porque cuando empezó a reciclarse el agua pasó de bombear 25 metros cúbicos por día a 12, eso se calculó el kilowatt y bueno, se vio el ahorro de agua. Y el carbono orgánico también se ponderó. Al principio es poco y después de a poquito va aportando. ¿Y saben cómo se ponderó? Se le dio un valor de pizarra, ¿sí? Diciendo que, como sabemos que hay mejoras de 30 a 40 milímetros, ¿sí? Cuando uno aplica enmiendas orgánicas, tomamos un cultivo de referencia y dijimos, para ese cultivo, 1 milímetro más que tenga disponible va, a través de la eficiencia del uso del agua, va a generar un poco más de rendimiento. Ese rendimiento se calculó para un trigo que dio 400 kilos más por hectárea y eso ya tiene un valor de mercado. Haciendo ese rendimiento, haciendo esa comparación, a lo largo de los 10 años, ese productor tenía ingresos por $92.000. La diferencia neta son 33.000 a favor, ¿sí? Con una tasa interna de retorno del 57% y un repago al 6º año. Esto es muy importante porque si uno pudiese valorar todas estas cosas, podría encontrar que hacer un manejo de efluentes y hacer un uso de las enmiendas orgánicas se paga solo. Y la decisión entre el carbono orgánico lábil y el pasivo edáfico tiene encerradas preguntas que me hacen todo el tiempo. ¿Qué pasa si aplico y estoy en siembra directa? ¿Voy a remover o no? Estamos en APRESID. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con el tamaño y la uniformidad? ¿Es un fertilizante o no? Porque yo no dije recién fertilizante, dije enmendar. Dice, ¿pero qué me dice este? ¿Está disponible enseguida o no? Es la pregunta. Che, si le aplico, ¿le tengo que aplicar un arrancador? No. Bueno, todo esto está encerrado en la decisión de carbono orgánico lábil o edáfico. Y esto es así. Y rápidamente, porque me voy quedando sin tiempo. La decisión la tenemos nosotros, hacia qué compartimento del suelo mandamos el carbono orgánico. Fíjense, el de arriba es el carbono orgánico lábil. Si nosotros colocamos materiales fáciles de degradar y removemos el suelo, porque hay algunos que hacen esta aplicación y ya pasan un arado, ¿no? Ahí estamos mandando el carbono al lábil y este rápidamente va a actuar más, una porción va a actuar más como fertilizante. Si agregamos, no removemos, tenemos siembra directa, colocamos materiales más lignificados, ¿sí? Más recalcitrantes, normalmente decimos en estos casos, la mineralización es más lenta, entonces el carbono va más al complejo de la estructura del suelo, ¿sí? Y va a formar agregados. Entonces uno podría, ¿sí? Viendo qué práctica implementar, esto es muy rápido para contarles todo lo que hay atrás, pero lo que les puedo asegurar es que esa materia orgánica o carbono orgánico, ahora materia orgánica resumiendo a los otros carbonos, ¿sí? Está ahí y está disponible y nosotros podemos a través del manejo decidir a qué complejo del suelo va. Por último, yo hablé siempre de enmiendas orgánicas porque para mí, en mi cabeza, o para todos, la enmienda corrige deficiencias o problemas de suelo.
Pero para mí la enmienda orgánica, ¿sí? La enmienda orgánica corregirá deficiencias de materia orgánica. Si yo tengo suelos pobres genéticamente, en San Luis, en Río Negro, suelos de bajo, que genéticamente tienen contenidos bajos de materia orgánica, y le puedo dar un shot de materia orgánica, qué bueno, porque esa deficiencia la empiezo a corregir. Entonces, así como pensamos el yeso o el calcáreo para corregir deficiencias de calcio o de pH o de azufre, yo digo que pensemos las enmiendas orgánicas como corregidoras de deficiencias de materia orgánica en suelos. Entonces, bueno, me quedé sin tiempo y llegué rápido, sí. Pero bueno. Buenísimo. Tenemos preguntas. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. En realidad, pues sí, pueden ser dos. Y una porque no llegaste, por el de los efluentes, Sí. de los líquidos. Bueno. Con respecto a los sólidos, sí existe la posibilidad que en altas cantidades puede llegar a ser contraproducente con algún parámetro de salud del suelo. Lo demás creo que son todas ventajas que vos lo viste, y bueno, nosotros también vemos a campo, si bien uno está iniciando. Y bueno, y la otra, que pudieras hacer algún comentario de los efluentes líquidos en su calidad, en su valoración. Bueno, sí. Bueno, gracias por recordármelo, porque en un momento pensé en ampliar, pero dije, bueno, cuando vengan las preguntas seguramente surgirá. Así como yo hablo de que el estiércol pasa por enmienda orgánica para ir al campo, el efluente debería tener algún tratamiento. ¿Por qué? Porque la carga en Escherichia coli es más, vi un informe hace poco que decía que Argentina era uno de los países que tenían una alta cantidad de Escherichia coli en el suelo. Y me puse a pensar si era por esto o no sé, pues no tenemos tanta tradición de aplicaciones, pero no cabe duda que ir a esos inodoros gigantes que a veces uno encuentra todos los días, chupar y tirar al campo es una práctica que no debería hacer. Por lo menos uno debería tener un tiempo de retención mínimo de 20 días. Debería pensar un sistema que acumule efluentes o purines. Inclusive tratamos de usar la palabra purines para corrernos de los efluentes que son más industriales. Nosotros tenemos la ventaja que nitrógeno y fósforo lo podemos usar, y las bacterias las podríamos matar o se van a morir solas, o vamos a ver qué hacemos. Pero sí hay que hacer algún tipo de tratamiento, aunque sea mínimo. Algo en anaerobiosis es muy importante. Y lo otro que me preguntaste fue por desventajas. Si vos aplicás mucha cantidad, o sea, ¿qué pasa? Uno ve a veces pequeños tambos o pequeños criaderos que bombean siempre el mismo lote, todos los años durante muchos años. Y ahí puedes empezar a incrementar los valores de salinidad del suelo, ¿sí? Pero muchas veces para hacer que el suelo se salinice necesitas mucha cantidad. Pero bueno, si estás 50 años es muy probable que se ven estos efectos. Lo más racional es tener un plan en el cual vos puedas, medís el fósforo, el nitrógeno, la conductividad, y vayas rotando, y además vayas pensando que ese lote va a tener un maíz de 15.000 kilos que se va a llevar gran parte de todo. Y la salinidad también es parte de las sales que están involucradas en el proceso de remoción por los cultivos. Entonces, normalmente la sal no es peligrosa. E inclusive yo escucho a algunos técnicos que dicen, no tiremos en lugares bajos salinos porque vamos a salinizar más. Muchas veces la impronta en la materia orgánica es mejor y lo saca de la salinidad por solamente remover. Un suelo desnudo en el 10 de enero tiene cerca de 60-70 grados, además de tener eso, pero al tener tantos grados, normalmente hace que todas las sales se pongan solubles y todas suban. Si uno puede taparlo y bajarle la temperatura y después las pequeñas plantitas que se van instalando mejoran. En general la mejora superan a la desventaja que puede hacer esa. ¿Otra? Sí, la mía, bueno, se contestó acá porque a mí me preocupaba un tema de pH. Bueno, está bien que estés preocupado, pero en general los pH son altos. Entonces, cuando vos tenés agricultura, la tendencia del pH es a bajar y a no poner disponible el fósforo. Pero los pH de todas estas cosas son de 8, 8 y pico, 7 y pico, 9,
8, 6. Entonces, a diferencia o sea, te lo van a alcalinizar, pero no llegan a alcalinizar, porque el poder del suelo el poder buffer del suelo es altísimo. Para torcerle la muñeca del suelo tenés que darle y darle. Bueno, nosotros lo peor que hacemos es removerle carbono con los silos, y ahí la única forma de moderar es con materia orgánica, es devolverle carbono a esos. Los planteos de silo, por ejemplo, son los que más sufren. Pero yo no me preocuparía por el pH, siempre hay que ver el caso particular y dónde estás, ¿no? A veces hay salitre negro, que es el carbonato de ácido sodio que sube, y bueno, ahí hay otra forma de manejarlo. Pero en general yo no me preocuparía tanto, porque claramente los beneficios que produce esto no están explicados por el nitrógeno y fósforo. Aquel que tome la decisión de fertilizar por nitrógeno y fósforo, yo le digo que está equivocado y lo invito a discutir todo lo que queramos. Las mejoras son claramente por fertilidad física, de ahí vienen. Eso explica todo. Después, obviamente, lo otro es una chapa que a veces vieron 200, 300 kilos de amónico, que también van a estar disponibles no enseguida. Rápidamente, 30% se pone disponible más o menos rápido. El resto puede tardar. Por ahí. Sí, te quería preguntar si no utilizas los valores de fósforo disponible como Braycur o Olsen como límite a la aplicación de abono. ¿Vos decís en los lotes? Claro, Sí. sí. Vos tenés valores hoy en la bibliografía que se han asociado con índices ambientales de 40, 50 ppm de fósforo en suelo, sabés que no tenés que agregar más. Si no, lo recomendás. Por ejemplo, en el cuadro tenías varios valores químicos, pero no aparecía el fósforo. ¿En cuál cuadro? ¿En este? Así lo vemos. ¿En este? No. Tenías valores de parámetros químicos, de análisis de suelo después de tantos años de aplicación. No sé dónde está. Vos hiciste la mención Bueno, de que... pero ya sé igual entiendo tu pregunta y la voy a contestar, no importa, no lo busquemos gráfico. En general, ojalá me encontrara con lotes que tienen 40 ppm. En general, los lotes que rodean a un feedlot, por ejemplo, están esquilmados en fósforo en base a la aplicación y extracción de silo todo el tiempo. Yo usaría ese parámetro de fósforo, por ejemplo, hace poco estuve en Nueva Zelanda y los parámetros de aplicación, sí, también le ponen un tope, 72 ppm de fósforo. En Iowa hacen exactamente lo mismo y dicen, vos tenés 72 ppm. Vienen y alguien de medio ambiente te mide y dice, tiene 73, tiene que sacar 2 vacas, ¿no? ¿Por qué? Está relacionada la cantidad de vaca con la superficie y lo que va a sacar de los corrales y va a tirar al campo. Bajo 2 vacas, son 50 kilos menos de bosteo por día a lo largo del año. Bueno, entonces, digamos, en general los límites están puestos por cuestiones, como decís vos, indicadores medioambientales. Nosotros cuando hacemos un uso agronómico, queremos meter bastante fósforo porque en general los suelos objetivos dentro de ese plan que armamos son los suelos más pobres y los carentes. Si yo tuviese un lote que tiene 100 ppm de fósforo, como alguno que puede pasar por tener 50 años de explotación, ahí limitaría la aplicación claramente, porque el fósforo, si bien todos nos enseñaron en la facultad que no es móvil porque se va en formas lábiles y en formas orgánicas y se mueve y se va a la napa y viaja y sigue su camino. Pero yo no sé si le embrollé toda la pregunta a la respuesta, pero yo pondría un límite. El 90% de los casos que uno ve en general son suelos carentes, entonces necesitan bastante fósforo. Pero habría que limitarlo si tenemos napa cerca, si hay escorrentía en Entre Ríos. Ante una tormenta uno no debería aplicar, porque sabe que eso va al arroyo, la cañadita, la cañada, al arroyo, al río. Sí, acá. Sí. Con respecto a los tambos que por ahí el estiércol es muy líquido de las fosas, ¿no? Si queremos llegar a la enmienda orgánica, cuando se hacen esas pilas de estiércol tan húmedo, con tanto contenido de agua, ¿no hay problemas de lixiviación, de nitratos, lixiviación incluso de otros nutrientes que se vayan? ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que no me queda muy claro. Bueno, en general, si uno va el efluente del tambo debe tener un 2% muchas veces de sólidos, ¿no?
si uno va por el camino de los sólidos, o sea, o usa o chupa una mezcla semisólida con los recaudos del caso, ¿sí? Después de un tiempo de concentración, de residencia determinado, y después lo tira al campo. Si no, lo que tiene que hacer es separar. ¿Sí? Los métodos conocidos son extrusadores, hay tamices verticales, estáticos. Yo prefiero todo lo que sea estático porque hay menos cantidad de rodamientos, que en el campo se rompen enseguida y después es difícil los repuestos. Pero si yo removí sólidos, normalmente en un tamiz, eso lo tengo que llevar, primero lo dejo en una playa de compostaje del tamiz, ¿no? Esa playa de compostaje suele ser de cemento y tiene la primer lixiviación, pero las salidas tienen que estar a los canales que van a las piletas. Una vez que pasó un día, 2, 3, 4, de acuerdo al tamaño de tu pileta, eso se lleva a una playa de compostaje. La playa de compostaje, normalmente, es una playa que tiene que estar impermeabilizada. No hace falta que sea de cemento, de concreto, de 12 centímetros, con malla, que puede salir una fortuna. Pues hay gente que lo puede hacer, pero puede ser que sea de acuerdo al tipo primero de acuerdo al tipo de suelo que tengas, ¿no? Si tenés suelos muy arenosos, puedes hacerle se puede hacer un pozo de unos centímetros, se puede poner una geomembrana abajo, volver a tapar y hacer la disposición de esas pilas ahí. Ese material ya está más seco y existen lixiviados, como decís vos, suelen existir. Pero bueno, eso no está en contacto con la napa porque es más superficial. Peor es que estén en una cava, ¿no? A 2 metros o 3 en contacto con la cava. Pero el manejo que se hace es más o menos así, de playa de tamiz a playa de compostaje. Si vamos por el lado sólido, si vas por el líquido, no, aguardás el tiempo de residencia y después sacás de ahí y aplicás al campo con los sistemas de bombas y tanques estercoleros. Gracias. Sí, mi pregunta es en cama de pollo. ¿Cuántos señor. días más o menos tendría que pasar entre que se barre el galpón y digamos la duración de las pilas hasta que se desparrama la cama para formar la enmienda? Bueno, la regla general esa que dije de 70 días es válida para las camas de pollo, ¿sí? Una regla simple es 70 días, 70 grados. Si vos por 3 días yo no traje, tengo un pinche como para hacer los chorizos, pero que tiene un medidor de humedad y un medidor de temperatura. Tampoco es que me vuelvo loco midiendo eso, pero ustedes se vuelven locos, pero si uno pudiese asegurar que tenés 70 grados 3 días seguidos, está bien, y un mínimo de 70 días. Ahora, los pollos, si haces una cama para disposición final de animales muertos, que a veces se hace con madera o se hace con rollos de soja. Yo no le traje las fotos porque no me iba a alcanzar el tiempo, pero con rollos de soja se hacen como pequeñas celdas donde se ponen los pollos, y las capas que le dije de estiércol y rollo picado, lo que sea, y se disponen ahí. Pero en 70 días empezás a ver, y también tiene que ver con la época del año, ¿no? En invierno van a tardar más. Yo en general manejo los tiempos de compostaje a campo con pilas de estiércol de bosta o de pollos de 70 a 200 días. Y ahí el timing de tu granja lo vas a tener vos porque vas a saber cuándo lo haces, y las de invierno tardan más, las otras tardan menos. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, agradecemos a Claudio por la charla y Bueno, Luis. a ver Luis. Bueno. Agarra el micrófono, no se escucha. Bueno, cuando decidimos traer a Claudio a dar esta charla, ya es el 3er año, y muchas de estas preguntas que son prácticas, Claudio tiene un laboratorio en Provincia de Buenos Aires, en América, y todo lo que muestra es trabajo a campo. Por eso habla de que estos trabajos realmente están comprobados y no son una maceta, no son de laboratorio. Así que los invito a que con él puedan hacer intercambio de información, porque realmente tiene mucha información y mucho ensayo hecho a campo en muchas provincias, desde Río Negro hasta el norte del país. Así que los invito a que puedan hacer un intercambio de información, porque es muy rico todos los ensayos que tiene, que son a campo, que no son en maceta, y que les va a permitir sacarse todas estas dudas de cómo trabajar en cada uno de sus actividades pecuarias. Así que bueno, gracias, Claudio. Gracias, Luis. Ahí tiene el correo. Cualquier cosa me escribe. Yo a veces ando viajando, pero cuando ando viajando me siento y contesto a casi todo. Algunos se me olvidan. Bueno, un aplauso y... Gracias.